Bienvenidos al podcast de Tech Up. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos los acontecimientos globales actuales, mundo cripto y financiero, y todo lo que necesitas saber. Puedes apoyar este proyecto a través de PayPal o con criptomonedas, dejando una contribución en Bitcoin, Ethereum o, si lo prefieres, Solana. Puedes encontrar los enlaces y direcciones en la descripción. Encuéntranos en tu plataforma favorita: Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, TuneIn Radio o YouTube. Estamos en casi todas las plataformas. Comparte nuestro podcast con tus amigos. Bueno, después de esta introducción, creo que tenemos muchísima tela que cortar hoy. Madre mía, ya lo creo. Vale, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de este análisis profundo es examinar cómo la extrema volatilidad geopolítica que estamos presenciando no es solo ruido de fondo. Que va para nada. Es que está reescribiendo literalmente las reglas de las finanzas globales, la seguridad nacional y dejando al descubierto la fragilidad de nuestras infraestructuras. Totalmente. Y lo fascinante de esto es que vamos a revisar una pila de datos impresionante. Hablamos de liquidaciones masivas en criptomonedas, el colapso histórico del oro, presupuestos de seguridad y, bueno, cuellos de botella en la liquidez global. Pues empecemos por el catalizador inmediato de toda esta agitación salvaje en los mercados, que es el tablero geopolítico en Oriente Medio. Uf, menuda montaña rusa ha sido eso. Sí, una escalada y desescalada vertiginosa. Para poner en contexto a quienes nos escuchan, Donald Trump publicó en redes sociales que había ordenado al Pentágono posponer por 5 días todos los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura en Irán. Uh-huh. Y en ese mismo mensaje afirmó que Estados Unidos e Irán habían tenido conversaciones muy productivas. Claro, y el mercado se aferró a eso como a un clavo ardiendo. Exacto. Pero la historia dio un giro radical poco después, porque Irán negó rotundamente cualquier comunicación. Dijeron que no hubo nada de nada. Cero contacto. Y además hay reportes de muchísima fricción. Actores externos presionando hacia el conflicto bélico, mientras que voces internas en Estados Unidos pedían máxima cautela. Incluso el exdirector de la CIA acusó a Trump de mentir, afirmando que no había inteligencia de una amenaza inminente. Y claro, todo este caos informativo choca de frente con la maquinaria financiera. La reacción del mercado a estos titulares fue, una masacre absoluta para los que operaban con apalancamiento. Es que fue cuestión de minutos. Exacto. Al publicarse el mensaje de que se aplazaban los ataques, el Bitcoin saltó de los $67,500 a más de $71,200. Una subida brutal. Pero en el instante en que salió el desmentido de Irán, el precio se desplomó $1,200 en apenas unos minutos. Esto provocó $415 millones en liquidaciones en solo 4 horas. ¡Ostras! 415 millones evaporados. Sí. 280 millones en posiciones cortas y 135 millones en largas. Y no solo en cripto, Los contratos de petróleo tokenizados sufrieron muchísimo. Quienes apostaban por la guerra perdieron $64,5 millones. Es decir, es como conducir un coche deportivo sobre una pista de hielo. Un simple mensaje en redes sociales es un giro brusco del volante y el apalancamiento algorítmico hace que el coche dé vueltas de campana. Esa es la analogía perfecta. Porque, a ver, si bien la diplomacia declarada apuntaba a cierta calma y desescalada, la realidad de la infraestructura técnica del mercado demostró un comportamiento totalmente caótico. Y esto plantea una pregunta importante. Si activos de riesgo como el Bitcoin sufren esta volatilidad por unos titulares, ¿qué pasa con los refugios seguros tradicionales? Aquí es donde se pone realmente interesante, porque se supone que el capital huye hacia la seguridad, ¿verdad? Pues agárrate, porque el oro ha tenido su peor semana desde 1983. ¡Qué barbaridad! Sí, ha caído un 11%. Tocó un máximo de casi $5,600 y luego rompió soportes hasta los $4,249. Pero vamos a desgranar esto un momento. Si un activo que es considerado el gran refugio seguro puede perder un 11% de su valor en una semana por tensiones geopolíticas, ¿podemos seguir llamándolo refugio seguro? Esa es la gran ironía. Hay un paralelismo muy claro con la crisis de cuotas de la OPEP del 83. No obstante, hoy la causa principal es la necesidad desesperada de liquidez por parte de los estados del Golfo. Claro, por el conflicto. Exacto. El conflicto bélico y la interrupción en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, les está asfixiando financieramente.
Los bancos centrales, que en enero compraban oro, ahora tienen que liquidar sus reservas a marchas forzadas para financiarse. O sea, venden las joyas de la abuela para conseguir efectivo rápido. Y el petróleo también tuvo una volatilidad tremenda, subiendo a $119 para luego caer cerca de 98 tras los anuncios de Estados Unidos. Así es. Es un problema de liquidez, no de que el activo sea malo. Y esto apoya la tesis de la divergencia de activos, porque, por el contrario, mientras el oro, que está controlado por actores estatales, sufre por estas guerras, el Bitcoin está siendo utilizado por individuos de a pie como un auténtico salvavidas. Totalmente. Sobre todo ante cortes bancarios. Por ejemplo, se reportaron cierres en las bolsas de Dubái y Abu Dhabi tras los ataques con misiles. Cuando tu banco físico no abre, una red descentralizada es tu única opción. Y esto nos lleva a la verdadera raíz del problema, la sequía de liquidez global. Pero bueno, antes de profundizar en ese panorama macroeconómico, creo que es un buen momento para hacer un breve recordatorio. Por supuesto, adelante. Pues recuerden que este análisis profundo es posible gracias a quienes apoyan el podcast de TechUp. Pueden ayudar a mantener este espacio vivo a través de PayPal o mediante aportes en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Solana. Todas las formas de apoyo están detalladas en la descripción del contenido. Muchas gracias a todos los que hacen esto posible. Y volviendo al tema, esa necesidad de vender oro nos lleva a la madre del cordero, la liquidez global. Si conectamos esto con el panorama general, tenemos que fijarnos en la masa monetaria M2. ¿La cantidad de dinero circulante, digamos? Eso es. La expansión global de la M2 se ha desacelerado drásticamente. Ha caído de crecer 15 billones a solo unos 12 billones de dólares interanuales. Históricamente, como vimos en 2014 o 2022, cuando la liquidez entra en terreno negativo, activos como Bitcoin sufren mercados bajistas prolongados. Ya, pero hay un debate muy fuerte con esto de la M2 hoy en día, ¿no? Exacto. Muchos expertos argumentan que la emisión constante de letras del Tesoro de Estados Unidos es ahora un mejor indicador predictivo que la propia M2, porque está inyectando liquidez por otra vía. A pesar de ello, la sequía general es más que evidente. Y esto genera una división brutal entre los analistas, ¿eh? Unos creen que el Bitcoin superará al oro en los próximos 3 años, pero otros, gestores de fondos muy veteranos, aseguran que jamás lo reemplazará porque sigue cotizando como una simple acción tecnológica de riesgo. Es un debate que está al rojo vivo. Y aquí tengo una pregunta analítica para ti. Si la liquidez global se está secando y estamos post-halving de 2024, ¿estamos ante un espejismo en los precios actuales del mercado cripto, sostenidos solo por la pura especulación geopolítica? Pues es una posibilidad muy real. Y la falta de liquidez no solo golpea a los mercados, también asfixia a los estados, lo que nos lleva de la seguridad financiera global a la seguridad física y ciudadana. Claro, el costo fiscal de la seguridad nacional. Y un caso muy ilustrativo, viéndolo desde una perspectiva estrictamente neutral, es el de El Salvador. Un ejemplo perfecto de este dilema. Si miramos los datos del informe de expertos internacionales, el presupuesto de seguridad, defensa y sistema penitenciario casi se ha duplicado. Ha pasado de 557 millones de dólares en 2019 a unos 1.047 millones proyectados para 2025. Es un aumento gigantesco para el tamaño de su economía. Es que hay más de 100.000 personas encarceladas desde 2022. Y claro, mantener eso cuesta dinero. La megacárcel CECOT se presupuestó en 135 millones de dólares y sigue habiendo muchas incógnitas sobre los criterios operativos, además de un aumento brutal en gastos tácticos y salariales. Y desde el punto de vista macro, la advertencia financiera del informe es durísima. Este modelo de seguridad está ejerciendo una presión fiscal extrema sobre las finanzas públicas. Lógico. Y todo esto agravado por un bajo crecimiento económico general y un nivel de endeudamiento externo muy alto. Es una tormenta perfecta para la liquidez estatal. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque, a ver, entendemos que un Estado priorice el orden físico de sus ciudadanos. En contraposición, si el modelo agota tu liquidez nacional y te aísla financieramente, no estás cambiando una crisis de seguridad por una crisis de deuda inminente. Ahí le has dado. Es elegir qué tipo de colapso prefieres gestionar. Y la vulnerabilidad no termina en los presupuestos nacionales. La fragilidad está integrada en cada capa de nuestro sistema físico y corporativo. Ostras, totalmente. Y hay 3 ejemplos recientes que muestran esta vulnerabilidad extrema ante los llamados cisnes negros. Eventos que nadie ve venir. Exacto.
El primero, vulnerabilidad física y energética. El operador de la red energética de Israel advirtió hace poco que tras 72 horas sin electricidad por un posible conflicto total, el país sería literalmente inhabitable. Y admitieron que no están preparados. El aeropuerto La Guardia, en Nueva York, se paralizó por completo tras una colisión loquísima en pista entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos. 2 muertos y más de 12 heridos, paralizando uno de los nodos logísticos más importantes. Un fallo en un punto concreto que tumba toda la red. Y el tercer ejemplo, vulnerabilidad corporativa. El fallecimiento inesperado por cáncer a los 43 años de Leonid Radvinsky, el propietario de OnlyFans. Eso fue un shock absoluto para el mercado. Dejó en el limbo una valoración de $5.500 millones y unas negociaciones de compra apalancadas con 2.000 millones de deuda. De un día para otro. Todo congelado. Si conectamos estos 3 eventos, vemos algo clarísimo. Los cisnes negros destruyen las valoraciones financieras en segundos. Los mercados no pueden modelar perfectamente el caos humano o físico. Sin embargo, seguimos construyendo infraestructuras financieras asumiendo que el riesgo es siempre calculable. Es que es imposible predecir todo. Exacto. Ya sea que colapse una red eléctrica, una cadena logística aeroportuaria o la salud de un accionista mayoritario. El sistema no tiene margen de error. Y esa es la lección principal de todo este análisis. Estamos viviendo una transición brutal. La liquidez global se contrae justo cuando los riesgos geopolíticos, fiscales e infraestructurales están en su punto máximo. Es un cuello de botella sistémico. Todo está conectado y todo está tenso a la vez. Pues esto nos deja con un pensamiento bastante provocador para quienes nos escuchan, para darle una vuelta. Si la inteligencia artificial y el comercio algorítmico están procesando el caos geopolítico y los desmentidos gubernamentales en milisegundos, desencadenando liquidaciones de cientos de millones antes de que la noticia siquiera se confirme, ¿qué activo en la Tierra es genuinamente un refugio seguro hoy en día? Muy buena pregunta. ¿O acaso hemos entrado en una era donde la única verdadera seguridad es la adaptabilidad instantánea? Una reflexión interesantísima para cerrar. Bueno, y con esto terminamos la inmersión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en TechUp. No olviden que pueden apoyar el podcast vía PayPal o enviando aportes en criptomonedas. Ya saben, Bitcoin, Ethereum o Solana. Toda la información y los enlaces están en la descripción. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Compartan el podcast con sus amigos y manténganse siempre curiosos.